Bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a preparar leche evaporada. ¿Qué es la leche evaporada? Es uno de los ingredientes que lleva la salsa de un clásico como lo es el pastel de tres leches. Vamos a hacerla de forma casera, ya que nosotros acá en Argentina no tenemos la posibilidad de comprarla lista como en otros países, y es por eso que hoy te voy a enseñar cómo hacerla paso a paso. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te doy la bienvenida una vez más a este video. La leche evaporada es una leche de origen animal que está reducida en un 60%. No tiene endulzantes y su principal rival es la leche condensada. ¿Y por qué digo principal rival? Porque muchas veces nosotros solemos confundirnos con esta preparación. En cambio, la leche condensada es una leche que está evaporada, pero también está endulzada. Ahora sí, es momento entonces de preparar nuestra leche evaporada. Y para esto vamos a utilizar 480 centímetros cúbicos de leche entera. Vamos a utilizar también una cacerola que sea de fondo grueso, puede ser un triple fondo, y vamos a llevar entonces nuestra leche a ebullición. Cuando rompa hervor, ahí vamos a bajarla a una potencia mínima porque necesitamos reducir esta leche en un 60%. La preparación no tiene más ciencia que evaporar el agua de nuestra leche, y es por eso que lleva tiempo. Entonces vamos a programar nuestro anafe en 80 minutos aproximadamente para que nosotros podamos obtener unos 190 gramos o 190 centímetros cúbicos de la cantidad de leche que nosotros pusimos en un principio. Una vez que ya programamos nuestro anafe en 80 minutos, tenemos que esperar simplemente a que nuestra leche rompa hervor. Una vez que rompió hervor, nosotros vamos a bajar la potencia de nuestro anafe a un mínimo. En ese mínimo es donde nosotros vamos a estar revolviendo nuestra leche constantemente. No podemos dejarla de lado porque se nos puede quemar la base, y la nata que se va a ir formando es la que vamos a tener que ir retirando constantemente. Vamos a dejar entonces que rompa primer hervor y luego vamos a bajar la potencia. Cuando nuestra leche ya está a punto de romper hervor, es donde nosotros vamos a bajar la potencia. Lo vamos a dejar en una potencia 3, bien baja, y vamos a empezar a retirar toda la nata que se va a ir formando. Vean cómo yo retiro esta nata que se formó. Y automáticamente vamos a empezar a revolver desde abajo siempre, porque no queremos que nunca se nos queme la base. Vamos a hacer este proceso constantemente, cada 5 minutos aproximadamente, hasta que nuestra preparación reduzca en un 60%. Una vez que mezclamos, vamos a dejar nuevamente que nuestra leche evapore un poco más y luego vamos a retirar esa nata que se vuelva a formar. Cuando ya casi falta nada para que completemos los 80 minutos, vamos a tener una leche evaporada que va a tener este color mucho más amarillento, que tiene que ver con la reducción del agua de nuestra leche, y a su vez una consistencia que va a ser un poco más densa. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, yo creo que ya estamos listos como para poder apagar el fuego e ir a pesar a ver si realmente tenemos nosotros la cantidad justa de reducción. Apagamos entonces nuestra hornalla y vamos a venir con nuestra cacerola al centro de nuestra mesada, y lo que tengo por acá preparado ya es una balanza con un bowl y un colador. Ahora sí, una vez que ya tenemos entonces nuestra leche evaporada,
Lo que vamos a hacer es filtrarlo porque siempre puede quedar algún resto de nata que nosotros no hemos podido sacar. Y de esta forma nos tiene que haber quedado entre unos 192 y 200 gramos de leche evaporada. Eso quiere decir que evaporamos aproximadamente un 60% de la preparación. Si ustedes ven que todavía no redujo lo suficiente, lo vuelven directamente al fuego unos minutos más. Lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos nuestra leche lista, lo vamos a volcar a un recipiente hermético para poder conservarlo. Vamos a colocar entonces nuestra leche con mucho cuidado en un recipiente hermético. Lo vamos a tapar y así lo vamos a conservar en el refrigerador aproximadamente por unos 3 a 4 días para poder consumir sin ningún problema. Ahora bien, también existen otras formas de hacer la leche evaporada. Y en este caso lo que nosotros vamos a hacer es, en vez de evaporar la leche natural, ¿sí?, la leche entera, lo que vamos a hacer es utilizar leche en polvo. Y nosotros no vamos a preparar la leche en polvo con la cantidad de agua que indica el paquete, sino que vamos a colocar menor cantidad de agua. Entonces, de esa forma nosotros vamos a estar reduciendo también la cantidad de líquido de esa leche. Si ustedes van a utilizar entonces la fórmula con lo que es leche en polvo, van a utilizar 120 gramos de leche en polvo y 400 gramos de agua. De esa forma les va a quedar una leche más concentrada, al igual que nosotros hicimos nuestra leche evaporada. Así que espero que les haya gustado este video, que les resulte súper práctico y que si les gustó los invito a que le den like y que compartan este video. Y si todavía no se suscribieron al canal, los invito a que lo hagan ahora y que activen la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video que vamos a estar subiendo. Yo me despido, les dejo con un fuerte beso y nos vemos en el próximo video.